El récord más temprano sobre el cáncer data del año 3000 antes de Cristo, en un manuscrito donde en una nota al cáncer se especifica que la masa en el pecho de los pacientes no tiene tratamiento. Luego de siglos, la exploración para nuevos tratamientos o curas continúa. Michelle Martínez Montemayor es una de esas investigadoras en busca de alternativas ante el cáncer. En esta segunda temporada de Conciencia, acompáñanos a comprender mejor qué es, cómo se estudia y hacia dónde vamos cuando hablamos específicamente de cáncer de seno. Muchísimas gracias, doctora Michelle Martínez, y bienvenida a Conciencia. Gracias. La primera pregunta que me surge, y es que, ¿verdad?, uno cuando empieza a descubrir estas cosas y desconoce, es que el cáncer no es una enfermedad de la modernidad. Es realmente antiguo. Estaba leyendo que hasta se ha encontrado en huesos de dinosaurios, o sea que ha sido un factor común en toda la humanidad. ¿Cómo hemos ido trabajando con eso y cómo llegamos hasta hoy que tenemos terapia? Pues sí, efectivamente, el cáncer se ha encontrado escritos desde el Antiguo Egipto, que se encontraron escritos sobre descripciones que se encuentran en momias, que describen lesiones ulcerosas que parecerían como lo que se describe hoy como un cáncer de hueso, o también en el cráneo, como lo que se describe hoy como si fuese un cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, esa palabra cáncer no se describe desde esos tiempos, sino eso se le acredita a Hipócrates. Ajá. Cáncer se origina de la palabra carquinos, del griego, que significa cangrejo. Y lo que describen es cómo se asemeja esa masa a un cangrejo con sus patitas, queriendo decir la masa con sus ramificaciones dentro de un tumor sólido específico. Y pues a través del tiempo se ha podido, a través de la ciencia, que ha sido fundamental, se ha podido estudiar muchísimo más a fondo cómo podemos entonces caracterizar esos tumores, caracterizar las diferencias de los diferentes tipos de tumores, porque son diferentes dependiendo de dónde se origine, identificar lugares por donde podemos hacer una terapia dirigida, por donde podemos ser más eficientes para controlarlo y erradicarlo. En esencia, ¿qué es, cuando dicen es cáncer, en esencia, realmente qué es lo que está pasando? Pues el cáncer es, en el cuerpo existen trillones de células, ¿no? Y esas células tienen la capacidad de crecer, de dividirse, y si algún estímulo ocurre o algún accidente dentro de esa división celular ocurre que me crea una célula anormal, o a través del proceso que haya una célula que ya esté más envejeciente que otra, la célula tiene un mecanismo de inducir muerte. Y es ese balance entre la división y el crecimiento de las células y la muerte que me permite entonces tener algo normal, algo perfecto, entre comillas, sí, ¿no? Cuando ocurre cáncer, ocurre porque ese accidente, ese estímulo que ocurre, me crea una célula anormal y se desaparece la capacidad de muerte. Okay. La manipulación de la misma célula hace que esa célula no induzca muerte. Tiene todo su material genético accidentado. Sin embargo, en lugar de la célula reconocer y decir, ok, pues tienes ese error, te tienes que morir, hace, no voy. Y al contrario, voy a crear una igual que yo que tiene el mismo accidente. Tal vez esta sea la peor metáfora, pero es como una célula zombie. Algo así.
Sí. O sea, no está viva ni está muerta. Exacto, lo que pasa es que los zombies están undead, así Ajá. que realmente acá sí hay vida. Y créame que es una persistencia por mantenerse viva. Aún cuando está atrofiado, es Correcto. una persistencia en estar viva. Y Entonces, lo que hace entonces es que manipula cascadas de señales que son o que me activa esa sobrevivencia o que me desaparece la inducción de muerte para poder persistir y crear un tumor. ¿y cuántos tipos hay entonces? Pues hay varios tipos, no todos los cánceres son iguales, todo va a depender de dónde se origine. En el caso mío, que yo estudio el cáncer de seno, pues hay varios tipos también, hay varios subtipos, dependiendo del lugar de origen. Puede ser un cáncer ductal o puede ser un cáncer lobular. Hay otros tipos adicionales aparte. Vamos a clarificar eso, ductal versus lobular. Ductal sería el ducto por donde pasa la leche en la glándula mamaria y lobular es el área en donde se almacena para que entonces salga a partir de la lactancia en ese proceso. Y esos dos lugares típicamente es donde se origina, aunque pueden haber otros. Vamos por ahí por pasos. Entonces, dentro de esos dos existen subclasificaciones. Y esas subclasificaciones van a depender de proteínas que tenga ese tumor, características que tenga ese tumor. Se hace la biopsia, se saca y se mira y se verifica y se hacen tinciones y buscamos 3 proteínas en particular, son receptores, para poder identificar qué subclasificación es. Esos serían los marcadores, lo que Correcto. conocemos como los marcadores. Correcto. Receptores de hormonas, estrógeno y progesterona, y el receptor del factor epidermal de crecimiento número 2, HER2, que activa unas cascadas de señales de factor de crecimiento, ¿verdad? Esos 3, entonces, me van a decir, si están presentes los 3, tengo un tipo de prognosis. Si están presentes 2 de 3, tengo otro. Y también me sirve como que lugar para poder yo administrar terapias específicas porque existen medicinas para poder entonces tratar esos tumores que tienen esos receptores. Okay. ¿Qué pasa cuando no existen esos 3 receptores? Eso es lo que se conoce como un triple negativo y es una enfermedad mucho más agresiva. Pues, ¿por qué? Porque ya tengo unas características bien distintas en donde ya no tengo la presencia de esos 3 y otros receptores que se utilizan también. Esa enfermedad es más agresiva, tiende a ser más prevalente en mujeres jóvenes, tiende a ser más prevalente en poblaciones hispanas y afroamericanas, las mujeres tienden a tener una sobrevida menor, a tener un mayor nivel de recurrencia. Y todo esto pues porque hay falta de terapias. Las terapias que se le administran son sistémicas, que hacen daño a los tejidos sanos y a los tejidos cancerosos. Y pues hace también que haya una mayor predisposición a metástasis, que es la capacidad de esa célula de irse de ese tumor inicial a un órgano distante. Okay. Entonces, aparte de eso, existe también el cáncer inflamatorio de seno, que también lo estudiamos en el laboratorio. Y es un cáncer bien atípico, bien raro. Es un cáncer que se caracteriza por el cambio en tamaño del seno, típicamente 1/3 del seno, comenzando del pezón hacia arriba, dolor, hinchazón, picazón, engrosamiento de la piel, parece una cáscara de naranja, la piel. Eso estaba leyendo, sí, y del pezón. Me llamó mucho la atención eso. Y es bien atípico y nosotros exhortamos a que si usted ve a su pareja todos los días y nota algún cambio, por favor, exhorte a que vaya al médico porque mientras más temprano se identifica, mejor es la prognosis. Tengo varias preguntas, tal vez quiero volver ya mismo al asunto sobre las personas, las mujeres jóvenes. Ajá. Pero antes de esto, mi pregunta sería, ¿qué causa estos cánceres particularmente? O sea, ¿a qué están vinculados? ¿Están vinculados a pobre alimentación o a exceso de algo? ¿Es predisposición genética? ¿Tiene que ver con masa muscular, con obesidad, con estar flaco, con estar bebiendo refrescos? ¿Con qué? Todas las anteriores. Wow. Mira, realmente se atribuye a estilos de vida. Fumar se sabe que aumenta la
probabilidad de que padezcas de cáncer. Y eso es no solamente los cigarrillos tradicionales, sino también el vaping causa. Cualquier cosa que queme o contenga todo ese alquitrán. Cambio de químicos que estamos inhalando y se está albergando en nuestros pulmones y en nuestro sistema causa un cambio, el cual puede causar entonces una mutación que lleve a cáncer. Estilos de vida también como excesos. Tomar alcohol en exceso, no hacer ejercicio, comer comidas enlatadas, algunas comidas que se consumen que estén contaminadas con hongos. Eso sucede en algunas partes del mundo, que puede causar entonces algunos tipos de cáncer. De hecho, o sea, el VPH es uno, ¿no? ¿Es causado por bacterias o por hongos? El VPH es un virus que causa el papiloma humano, y eso es otra razón por la cual puede dar cáncer, la infección viral. Infecciones virales. En ese caso, ese cáncer en particular está asociado con causar cáncer cervical en mujeres y en otros tipos de cánceres en varones, como lo son el cáncer de cabeza y cuello. Hay otros virus que también causan otros tipos de cánceres, así que estar expuesto a algún factor ambiental, el sol, estar sobreexpuesto al sol causa daños en el DNA que también te pueden causar mutaciones que también pueden generar cáncer. Con precisión no, o sea, es todo con moderación, porque no hay una sola cosa que digamos, mira, te va a dar por esto. Y aún así todavía hay cosas que no entendemos por qué ocurren. ¿Y por qué no las entendemos? Simplemente porque la enfermedad del cáncer es algo tan complejo. Pueden ser genes que se heredan también. O sea, hay tanta y tanta complejidad dentro de la enfermedad que en ciertos casos simplemente no sabemos por qué origina. Porque puede ser una combinación de múltiples factores y entonces claro. Si son, bueno, exponencialmente eso es. Y cabe destacar que las mutaciones se empiezan a adquirir desde que estamos en gestación, así que esas mutaciones pueden ser acumuladas a través de los años. Así que realmente es algo bien, bien complicado. Wow. Quería entonces pasar también, eso me impresiona mucho porque básicamente pues yo lo que puedo inferir es que pues estamos todos a merced de, pero no tenemos una precisión. Claro, pero sí podemos tomar decisiones como hacer ejercicio, como ponernos protección solar, como tener moderación. Sí, velar todas las bases. Aunque una vez al año no hace daño, ¿verdad? Pero sí, definitivamente podemos poner de nuestra parte para poder prevenir. Hacer nuestros exámenes de rutina. Hay muchísimos cánceres que son prevenibles. Las colonoscopías para el cáncer colorectal, el PAP para el cáncer cervical, las mamografías, entre otras cosas, para el cáncer de mama. Así que realmente existen pruebas de discernimiento que se pueden hacer. Hablando de eso, entonces, con las mujeres jóvenes, ¿por qué hay mayor incidencia? ¿Tiene que ver con la frecuencia con la que se hacen estos estudios o que se hacen estudios que puedan detectarlos en mujeres jóvenes? Con toda honestidad, no sé exactamente la asociación que existe porque el triple negativo es más común en mujeres jóvenes, pero sí se ve que son mujeres que tienden a ser menores de 40 años. Esa es la media a nivel global, ¿verdad? Pero puede ser que sí, que el cernimiento se empieza a hacer más tardío y por ende no encontremos esa lesión. Siempre se enfatiza el autoestudio, que a pesar de que no te tengas que hacer la mamografía, te puedas hacer ese autoestudio. Y se enfatiza también que si tenemos mamá, tía, hermana, abuela que haya padecido de cáncer de seno, pues entonces te verifiques que no vaya a ser que tú también puedas padecer del mismo. Aquí la recomendación es hablar con su médico constantemente. Correcto. Comunicación. Correcto. Hablando entonces sobre tratamientos, estás enfocando en investigación en el área de hongos específicamente. No tengo el nombre completo, sé que es el Ganoderma, pero sé que hay varios tipos de Ganoderma, ¿no? ¿Cómo llega uno a decir, voy a investigar este hongo porque aquí probablemente hay algo? Pues mira,
En el año 2007 fui reclutada para hacer mi segundo postdoctorado en la Universidad Central del Caribe Escuela de Medicina bajo la mentoría de la doctora Sudharma Wardane. Y allí tenemos una clínica de medicina integral, se llama el CUMIC, y en aquel entonces el doctor Efraín Rodríguez, naturópata, trabajaba en la clínica y nos hizo un acercamiento diciendo, mira, yo tengo este hongo que yo utilizo con todos mis pacientes con cáncer, diferentes tipos de cáncer, cáncer hepático, pulmón, seno, etc. Y yo he notado que cuando yo le doy le receto este hongo, receto es un suplemento, ¿verdad? Y ellos lo consumen, ellos viven más tiempo, tienen menos efectos secundarios con sus terapias convencionales y están de mejor ánimo. Pero no sé cómo funciona. Uh-huh. ¿Ustedes creen que puedan entonces verificar a nivel celular qué es lo que está ocurriendo? Y entonces mi mentora me dice, oye, yo tengo ahí unas células que nada las mata. ¿Tú crees que puedes? Vamos a comprar el hongo y vamos a verificar qué le pasa a esas células cuando tú le pones el hongo. Compramos el hongo, el mismo que utilizaba el doctor, sembramos las células. Las células eran de cáncer inflamatorio de mama, específicamente triple negativas. O sea, es lo peor que te puedas imaginar en la faz de la tierra para cáncer de seno. E hicimos un ensayo de 24 horas, viabilidad, algo bien, bien sencillito. Y las células fulminadas completamente. Y eso era como que, ok, pues el segundo experimento fue, pues vamos a hacer el mismo experimento, pero con células de la glándula mamaria que no tienen cáncer, células normales. Uh-huh. Porque si las mata también, pues entonces estamos teniendo un problema aquí. Hicimos exactamente el ensayo y 24 horas, las células no tenían nada de problema, estaban 100% vivas. Era como que, wow, ¿y qué está pasando aquí? Sí, we're on to something. Definitivamente algo interesante está sucediendo, hay selectividad. Empezamos a mirar cáncer de cerebro, cáncer de páncreas, otras líneas de cáncer de seno, y encontramos que la afinidad mayor para causar una inhibición, aunque todas tienen un patrón de inhibición, pero las que más respondían son las cáncer triple negativo, inflamatorio y no inflamatorio. De ahí hicimos otros ensayos para verificar a nivel molecular qué cambia. Y vimos que casi todos los genes se estaban apagando. Y cuando digo casi todos los genes, estamos mirando cancer specific genes. Uh-huh. Diferentes cascadas. Ciclo celular, división, síntesis de proteína, muchísimas cosas que pueden ocurrir. Hago una pregunta, Michelle. ¿Había otra gente investigando estas células? Sí. O sea, estas soluciones de Ganoderma, por ejemplo. Sí, existen otros ensayos que se han hecho a través de diferentes grupos a través del mundo. De hecho, había un grupo en Indiana que estaba bien enfocado también en hacer ensayos con cánceres de diferentes tipos. Uh-huh. Y utilizaban otras formulaciones, pero usaban unas concentraciones súper altas, sí, bien altas. Sí, sí. Que para efectos prácticos de poder utilizarlo a nivel clínico, pues no eran muy recomendados. O sea, pero que no es un asunto único lo que que ustedes dijeron, sino que hay otras personas, otros científicos que están más o menos en el camino. Sí. Y acuérdate que al traer la idea, pues entonces uno empieza a hacer revisión de la literatura y empiezas entonces a buscar ideas y a ver, basado en lo que existe, qué puedo hacer yo para mejorarlo. Así que sí, existen varias personas que trabajan Pero no estaban haciendo lo que ustedes hicieron. Ese modelo es nuestro y nadie alrededor del mundo ha trabajado con Ganoderma. Tengo una pregunta entonces que va más allá de lo científico. Volvemos ahí ahora. Pero, ¿qué sucede en el cerebro de un científico cuando de repente dice, wow, esto es algo nuevo? Después que revisé y no he visto, aquí no hay nada que esté en la misma línea que yo y esto se ve bien prometedor. ¿Qué pasa en la mente de uno? Inmediatamente empezamos a escribir propuestas. Recuerda que acababa yo de llegar a ese postdoc y yo estaba bajo fondos institucionales, pero a nivel postdoctoral tienes que aprender a escribir subvenciones, ¿no? Estás acabado de graduar y estás aprendiendo a hacer todas las cosas si quieres tener un laboratorio individual. Uh-huh.
You have to do it. Así que escribimos 11 propuestas. De esas 11 me dieron una. Wow. Y así es. Pero eso es lo que uno hace. Uno tiene una buena idea basada en fundamento, en data que te pueda decir, ¿sabes qué? Sí, esto tiene sentido y lo que voy a proponer es esto otro para poder probar esto otro que estoy viendo. And you just go for it. Wow. ¿En qué etapa están entonces? ¿O qué pasa luego? O sea, ¿qué deciden? Una vez que ven que es prometedor, que ustedes están en un camino único, ¿qué deciden hacer además de estas propuestas? Si otorga esta propuesta, ¿dónde están? Pues de ahí pasamos a modelos animales, probamos que reduce tamaño de tumor a nivel de ratón, ya eso cambia las cosas porque ya tenemos una evidencia sólida, data preliminar que dice, sí, aquí hay algo que definitivamente está funcionando. Investigamos todo a nivel molecular, células madres cancerosas, las inhibe. Sinergias, que eso es cómo yo puedo disminuir terapias convencionales que son tóxicas y darle el hongo para entonces poder tener una terapia combinatoria exitosa. Eso lo probamos. Probamos que las células resistentes a cánceres a terapias convencionales, cuando yo le doy el hongo, se sensitizan y se mueren. Probamos qué puede ocurrir a nivel de daños del DNA. Probamos muchísimas cosas, proveemos evidencia científica de cómo es que está ocurriendo esos efectos que potencialmente son los que se ven en los pacientes. Sin embargo, llegamos a un punto en donde teníamos toda esta data y queríamos llevarla a la clínica. Yo quería llegar al paciente porque al final del día el paciente es el que tenemos que impactar. Y me consta que hay pacientes con cuidado médico que están tomando Ganoderma. Sin embargo, uno de los retos mayores es que Ganoderma, en este caso Ganoderma lucidum, es una mezcla de múltiples compuestos. Así que llevarlo a la clínica iba a ser un poquito difícil, bueno, bastante difícil, porque son múltiples compuestos que tengo que monitorear de alguna manera en dosis, en concentración, en proporción, metabolismo, cómo se absorben, cómo se excretan, dónde se van. Así que iba a ser bien difícil el poder hacerlo. ¿Cuántos compuestos? ¿Pueden ser miles? Sí, pueden ser miles. La naturaleza es muy sabia. Recuerda que esos miles de compuestos van a ayudar, por ejemplo, uno ayuda a que 3 entren y esos 3 llegan a diferentes lugares en la célula y van haciendo una polifarmacología en diferentes lugares de la célula y por eso es que es tan eficaz. Sin embargo, ese mismo es el reto de poder llevarlo a nivel clínico de una manera responsable. ¿Cuál es el proceso científico en los términos más simples? O sea, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, para desarrollar una molécula comercial a partir de las observaciones que ustedes están viendo y los resultados que ya tienen que les dejan saber, mira, ya pasamos entonces, ahora podemos movernos a primates, quizás, no sé si ese es el paso adecuado, y de ahí entonces a la clínica, ¿no? Pues, en el caso de Ganoderma, nosotros hicimos caracterización de los compuestos más bioactivos. De esos compuestos más bioactivos encontramos 7 que tenían una actividad biológica diferente al macro de los cientos de compuestos y los miles de compuestos. De esos 7, uno en particular tenía características bien parecidas al hongo parental. Lo que procedemos a hacer entonces son casi todos los ensayos que se hicieron con Ganoderma para verificar uno con el otro. Tiene selectividad, no mata las células normales, afecta a las células madre, tiene sinergia, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, al ser un compuesto, pues entonces puedo monitorear dosis, dónde va, cómo se metaboliza. Hay que hacer ensayos de seguridad. Tomas modelos de ratón. En nuestro caso hicimos modelos de ratón para verificar hasta cuán alto puedo llegar. En términos de dosificación. En términos de dosificación y en términos de estoy haciendo daño. Podemos verificar pruebas de sangre, donde están todos esos parámetros de lo que es albúmina, lo que son las enzimas hepáticas, lo que son las enzimas del riñón. Todo ese perfil para verificar que sea seguro
Luego de que sea seguro, verificamos solubilidad. Luego de que verificamos solubilidad, verificamos permeabilidad, cómo entra la célula. Luego de eso, podemos verificar también si hace efectos en el corazón, si hace efectos en el hígado. Porque es importante saber que lo que estamos desarrollando no sea tóxico ni en lo más mínimo posible. Luego de eso tenemos que saber específicamente dónde hace su acción. Ese mecanismo de acción es importantísimo. ¿Cómo se determina eso o qué es? Con pruebas que se hacen, todas las que te puedas imaginar debajo del sol, para monitorear ese mecanismo de acción. Si me inhibe una cascada en particular, que sea esos ensayos reproducibles, que sea monitoreado de diferentes maneras, con diferentes ensayos. Pero el fin va a ser el mismo. Si me inhibe proteína X, pues la inhibo farmacológicamente con un inhibidor que me inhiba más arriba, más abajo, con un silenciador genético. O sea, todas esas pruebas se tienen que hacer a nivel molecular para asegurarme de que, en efecto, eso es lo que estoy haciendo. Okay. Y una vez que tenga toda esa información, entonces, pues tenemos que pasar a modelos de mamíferos más grandes, con una dosificación específica. Se hacen ensayos también para verificar la manera en que se administra. Si es oral, si es inyectable, si es intravenoso, si es un parcho, si es por absorción. Para entonces tener un prototipo, una tecnología en particular, y a través de toda esa vida hay que divulgar a los portales de patentes para asegurarnos que esa información está protegida, porque tú no quieres que se divulgue, que se disemine toda esa información, porque quieres retener esa propiedad intelectual para poder entonces tener algo que pueda sacar al mercado y que pueda ser entonces exitoso esperanzadamente. Entonces, eso trae a colación lo mucho que se tardan entonces las farmacéuticas, particularmente en hacer investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos. Claro. La compañía que tienes, ¿se está haciendo, o sea, tuviste que crear una compañía para entonces proteger esa propiedad intelectual o cómo está sucediendo? La propiedad intelectual se genera a partir de la colaboración de mi colega Fátima Rivas en la Universidad de Louisiana State University y esta servidora en la Universidad Central del Caribe. Sabiendo que existe esta tecnología y que tiene mucha promesa, decidimos entonces crear una compañía que se llama Dynamica Pharmaceutics y se registra en Puerto Rico en diciembre del 2023. Wow. Es una bebé. Sí, o sea, eso fue el otro día. El otro día. A partir de julio del 2023 a diciembre o enero del 2024, diría yo, nosotros tomamos unos talleres con el Accelerator Network y la ayuda del fideicomiso, que nos ayudó a escribir una subvención específica de Small Business, en la cual detallamos unos experimentos que pensamos que son los experimentos necesarios para poder entonces terminar con la información necesaria para poder comenzar a generar la droga esperanzadamente. No es tan sencillo porque se necesita muchísimo más capital, muchísimo más información. Así que estamos participando también de otros talleres con Columbia University y Entrust, aquí con el fideicomiso, para conseguir subvenciones adicionales. Participamos de otros talleres también como la incubadora BioLeap, que también es del fideicomiso, que es en asociación con Paralel 18, que nos está ayudando entonces a la parte de Business 101, porque nosotros no somos business people todavía, estamos empezando a aprender eso, somos científicos, ¿verdad? Participamos también de una solicitud de lo que se llama IRED, que es para comercialización del producto. Sí. O sea, es toda esta capacitación dentro del mundo del emprendimiento con el propósito de poder crear esta compañía de aquí y poder entonces también crear esta droga que nosotros confiamos 100% en que sí, que es muy eficaz, y poder tener entonces el desarrollo completo para poder llevarla a la clínica. Lo cual es porque hay que pasar por tantas cosas y no simplemente que tú vayas a donde X o Y Pharmaceutical Company y le digas, mira, tengo esto que es bien prometedor,
la ciencia es buena detrás de esto, aquí están mis evidencias, o sea, ¿por qué no simplemente sucede de ese modo y hay que pasar por tanto proceso, incluyendo que el científico moderno también tiene que tener algo de emprendedor? Claro, sí. Porque no es tan sencillo, eso va a ocurrir, pero en estos momentos no estamos ahí todavía. Uh-huh. Sí. Tienes que tener el muñequito montado completamente. Y eso incluye fase 0-1 en clinical studies, Uh-huh. que ya es safe en personas saludables. Okay. O sea que hay que llevarlo hasta allá. Y llevarlo hasta allá requiere millones de dólares. Para que entonces Pharma haga, ¿sabes qué? Ok. Sí, me interesa. Estoy interesado. Y cuidado. Y cuidado. Aun cuando es una cosa tan prometedora como esta. Claro. Tengo en mi mente todavía pensando, estábamos fuera de cámara, estábamos hablando sobre la ayuda que están recibiendo, entonces, local para estudiar hongos locales, Ganoderma local. O sea, nosotros tenemos entonces la posibilidad de producir estos medicamentos nosotros mismos aquí en la isla. Bueno. ¿O estoy mal dirigido en la pregunta? No. Not entirely. Nosotros tenemos ahora mismo una colaboración con Huerto Rico. Huerto Uh-huh. Rico es una compañía agricultural que se dedica a el crecimiento y distribución de setas comestibles. Uh-huh. Ellos deciden hacer una división de Research and Development y me contactan porque tienen información de que en Puerto Rico existen unos ganodermas que son nativos y endémicos y querían verificar si la potencia de esos ganodermas endémicos y nativos era distinta a la que está comercialmente disponible. Y son otras especies de ganoderma. Y entonces, al contactarme, pues hacemos estudios preliminares y sí, son bien potentes. Y todo se debe al ambiente tropical que tenemos aquí en Puerto Rico, el sustrato donde se cultivan también. Así que ellos deciden, con mi ayuda, con la colaboración de la universidad, hacer un Small Business Award, pero para el USDA. Uh-huh. Y se lo otorgan, el cual les permite a ellos entonces, con la ayuda del fideicomiso, también tener un matching y poder hacer un cuarto de cultivo state of the art para poder entonces no solamente tener su división de setas comestibles, Ajá. sino también la parte de investigación. Y el propósito entonces es el poder investigar y caracterizar estos ganodermas nativos y endémicos de Puerto Rico con el propósito de poder hacer un agente con propiedades beneficiosas, Uh-huh. medicinales. Estamos en procesos todavía del crecimiento porque el cultivo se tarda bastante, se tarda unos 6 meses. O sea, estas esporas tardan 6 meses en desarrollarse y ser viables. Recuerda que el ganoderma es un hongo que crece en madera descompuesta. Es como una oreja. Exacto, así Sí. que es como que poquito a poquito. Wow. En agosto podemos hablar otra vez porque se supone que me lleguen los ganodermas. Ok, que ellos entonces, esa primera cosecha de Correcto. ganoderma. Y ellos están manipulando las diferentes condiciones de cultivo para poder entonces tener un producto viable. ¿Dónde inicia este interés por la ciencia, Michelle? Pues yo siempre estaba atraída a la ciencia. Desde que yo me acuerdo, yo quería ser veterinaria, yo quería estudiar animales. Los animales para mí son súper fascinantes. Uh-huh. Dediqué la mayoría de mi infancia recogiendo perritos y gatitos de la calle. Mi papá y mi mamá estaban locos conmigo porque siempre traía un perrito, un gatito nuevo. Luego de que tuve conciencia, pedí trabajo como voluntaria como por 10 o 15 años en un veterinario. Ajá. Todos los sábados yo me levantaba temprano e iba y trabajaba en un veterinario por conseguir experiencia. Gasté todos mis ahorros en las solicitudes de la Escuela de Medicina Veterinaria, pues son costosas, y en los exámenes estandarizados. A través de mi vida aseguré 2
entrevistas, porque en Puerto Rico no habían escuelas de medicina veterinaria, así que tenías que ir a Estados Unidos y competías con toda la gente que venía de afuera por un spot. Wow. 2 entrevistas, no me seleccionaron. En un esfuerzo de volver otra vez a intentar, me fui a Mayagüez después de estudiar naturales, estudiar biología en Bayamón y Calley. Me voy a Mayagüez a tomar unos cursos en el Departamento de Industria Pecuaria, los cuales eran necesarios para poder entrar al currículo de medicina veterinaria en cualquier universidad, porque yo no los tenía en mi bachillerato. Nutrición, fisiología animal. Y quedé enamorada. Enamorada, o sea, eso era... Yo debía haber estado en Mayagüez hace mucho tiempo, claro. ¿Verdad? Pero dije, definitivamente esto es lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Tomé mis cursos, intenté la escuela de medicina, no me cogieron nuevamente y empecé a hacer una maestría. Esa maestría la hice en enfermedades respiratorias de cerdos, conseguí una subvención de Elanco Animal Health para que me pagaran la maestría. Y de ahí conseguí que me dieran subvenciones para poder ir a estudiar a Estados Unidos en 3 universidades, el doctorado, porque pues ahí no se acababa la historia. Yo tenía que hacer muchísimas otras cosas. La investigación para mí fue una pasión más. Era mi norte, definitivamente. Yo sabía que yo podía hacer esto y que quería hacer más y tenía esa sed de aprender y de poder diseminar esa información. Entonces se convierte una pasión de la ciencia de la parte clínica en una pasión de la ciencia de la parte de la investigación. Y era un reto muchísimo mayor. Decidí ir a Michigan State University, habían recibido una subvención de muchísimos millones para fincas nuevas, trabajé con cerdos también, era bien difícil, el clima bien frío, la gente bien fría, hasta que un día soñé en inglés. Soñé en inglés. Soñé que hablaba inglés, todo estaba en inglés en la cabeza. Okay. Y ahí dije, ¿sabes qué? Porque era bien difícil la adaptación. Ese primer semestre era súper difícil. Todas las clases yo las tomaba y eran bioquímica y minerales y vitaminas y proteínas y todo era en inglés y yo lo escribía en español y toda esa información se tardaba tanto en yo poder procesarla hasta que un día soñé en inglés. Y dije, pero tú no tienes que traducir eso. Ese es el Tú switch. sabes lo que está pasando. Y ahí y en 4 años y medio ya tenía mi doctorado. Ese es tal vez fíjate, y uno nunca piensa en eso, en el estudiante que viaja a otra parte. Yo tuve una experiencia de intercambio, pero para mí no sucedió ese clic nunca. Yo hasta el día de hoy sigo pensando en español. O sea que supongo, pero fíjate, no es algo que se habla tampoco. Correcto. Que pueden ser barreras para estudiantes. Correcto, sí. En esa sed de investigación y entendiendo las peripecias que tiene que pasar un estudiante, estás haciendo un trabajo fuerte con mentoría. Dices que esa es una de tus áreas. Estaba leyendo, buscando información, ¿verdad? Tratando uno de prepararse para esto sin conocer a las personas a modo personal. Pues uno trata de buscar todas las fuentes y todas las entrevistas que hayan hecho y todas las conversaciones. ¿Te preocupa el bienestar de los estudiantes y que los estudiantes se encaminen a carreras en ciencia? Claro. ¿De dónde, surge el interés ese cuando a partir del cambio al inglés, del switch? Sí, definitivo. Siempre que estaba en Estados Unidos, todos los días yo decía, esto es temporero, tú vas a regresar. Eso nunca hubo una duda de eso. Una vez regreso a Puerto Rico, me convertí en madre y fue bien trillado porque fue todo como que de momento, regresar, sin trabajo, eres mamá y es todo. Fue bien caótico, bien chévere, ¿verdad? La complejidad que eso trae. De verdad es una de las mejores cosas que me ha sucedido en la vida. Y por fin consigo un trabajo como asistente de investigación en la Universidad de Puerto Rico, Calley. Y como tengo doctorado, me tuvieron que bajar las horas a 30 horas a la semana porque mi puesto no cuadraba con los requisitos.
pero yo necesitaba trabajar. Claro. Así que yo convencí a la persona de que me diera el trabajo. Y era crear un laboratorio from scratch. Había que hacer un laboratorio de cero. Y aquello fue la mejor experiencia porque pues, me ayudó a mí en el futuro a poder hacer lo mismo. Y ahí también entrené estudiantes. Y ahí me di cuenta de que, oye, esto está bien nítido, definitivamente, pero a este nivel, al nivel de la universidad. Uh-huh. Y poder enseñarles lo que yo sabía, y poder servir de modelo, y poder presentarles la ciencia, transmitirles esa pasión por el aprender, esa sed de aprendizaje, las destrezas que se necesitan, la persistencia, la importancia de fallar, la importancia de saber, mira, sabes que no teníamos razón, no salió, esto no era. Yo creo que esa es una de las partes que no nos están enseñando en múltiples lugares, ¿no? Uh-huh. El permiso al fracaso. Claro. Y que en fracasar hay aprendizaje y hay descubrimiento y hay fortaleza, ¿no? Y eso nos prepara para cosas más complejas. Y Desire es como llenar 60 propuestas y que te den una, o llenar 11 y que te den una. Nuestros estudiantes están conectando, están interesados, vienen, y más allá, vienen listos, están listos o todavía necesitamos que quieran más o que vengan mejor preparados. Pues hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hubo 2 eventos que en Puerto Rico marcaron cambios en los estudiantes cuando llegan a nuestra institución. Huracán María, pues que atropelló un poco de tiempo en lo que nos restablecíamos nuevamente para poder recuperarnos de esa destrucción, y eso me pasó a mí, yo perdí todo mi laboratorio también, así wow. Que realmente era una decisión, empezamos de cero o me quito, yo no me quito. Y el otro fue la pandemia. Uh-huh. La pandemia causó esa transición de aprendizaje en línea, fue un poco caótica, y eso pues se está viendo un poco ahora en las destrezas que los estudiantes traen. Uh-huh. Pero yo he sido bien afortunada. Todo mi laboratorio son mujeres exitosísimas, son bien comprometidas. Tengo 3 estudiantes que ahora mismo están participando de una publicación que estamos escribiendo. Aparte de eso tengo 2 estudiantes adicionales. Serían 5 estudiantes que son todas de instituciones distintas a nivel de bachillerato, o que se han graduado pero están tomando un gap year. Y aparte de eso tengo una postdoc que también estoy entrenando en el laboratorio y una técnico de laboratorio, uh-huh. Todas mujeres. Y lo interesante es que todas llegan sin saber, pero están receptivas a aprender. Y eso es muy importante. La ciencia es bien dinámica y la ciencia tienes que permitirte tanto aprender, fracasar, no tener razón y aceptar cuando no tienes razón, y la crítica. Hay que tener el cuero bien duro, porque ¿sabes qué? Es así, o sea, hay veces las subvenciones cuando regresan con esas revisiones, tú sientes que te están atacando a ti. Ay, sí. Bien fuerte, pero realmente es una manera de tú poder obtener esa información y cómo yo voy a mejorar. Es que a veces se siente hasta cruel. Lo es. Cuando uno ve esos reviews y uno dice, sí. Pero ¿por qué me ataca así? Sí. Lo Después uno dice, bueno, nada personal, no, seguimos. Pero, exacto. Pero esas conversaciones no las estamos teniendo con nuestros upcoming, ¿verdad? Con nuestros científicos que están viniendo. Yo las tengo. Creo que debe haber más apertura a ello, porque es parte del crecimiento, es parte de esa evolución que tú tienes como ser humano y como científico. Uh-huh. Y todas estas mujeres quieren ser médicos, quieren estudiar el doctorado en filosofía, que un doctorado en filosofía es toda argumentación, claro. Todo el día. Quieren hacer farmacia, quieren hacer diferentes cosas, así que definitivamente esto les prepara para entonces poder enfrentar lo que viene con la escuela graduada. Desde tu perspectiva, ¿hay espacio para tanto científico?
Ay, sí. Y en Puerto Rico en falta particular. mucho más, En Puerto Rico particularmente. Definitivo, sí. Una cosa que sí quisiera poder enfatizar es que las instituciones que están entrenando estudiantes deberían de aportar un fondo para investigar, porque hay muchos cursos de investigación, pero no hay fondos para hacer investigación. O sea que tú tienes este curso XX y pues tienes que buscar en el mundo de todos los investigadores de Puerto Rico dónde tú vas a ir a investigar. Pero los fondos le corresponden entonces a la persona que te reciba para hacer la investigación. Pero si tú no tienes fondos, pues no puedes pagar esa subvención, no puedes pagar esas experiencias. Uh-huh. Así que pienso que las instituciones deberían de buscar la manera de poder tener ese fondo. Todas lo requieren. La investigación es fundamental para medicina, para cualquier programa. Y la infraestructura. Mejorar la infraestructura de las universidades. El equipo, la tecnología, los laboratorios deben de estar disponibles y deben estar listos para poder entonces entrenar el futuro de Puerto Rico. Definitivo. Ya cerrando, siempre hago esta pregunta. Como científica puertorriqueña, como profesora, como madre, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué te mantiene despierta que tú dices, tengo que seguir pensando en esto? Pues, volviendo al tema del cáncer, uno de los retos mayores es el poder impactar con el conocimiento que estamos adquiriendo al paciente, el poder impactarlo positivamente. Es una enfermedad tan complicada que hay veces que uno piensa como que realmente voy a poder hacer la diferencia. Y realmente el tener que estar buscando todo el conocimiento nuevo que esté ocurriendo, todo lo que todo el mundo está sacando nuevo, por ejemplo, el cáncer inflamatorio es algo que es tan y tan y tan agresivo que cualquier noticia nueva que sale, ya rápido yo estoy buscando a ver qué es lo que encontraron algo nuevo que yo pueda utilizar para poder entonces avanzar y poder ayudar. Yo tengo amigas que son sobrevivientes de cáncer inflamatorio. Yo conozco gente que ya no existe, que murieron de cáncer inflamatorio. Y escuchar las historias de esas personas te impacta de una manera que tú dices, yo quiero hacer todo lo que yo pueda por ayudar a estos pacientes. Actualmente estamos haciendo otros proyectos para poder caracterizar esa información en Puerto Rico. Nuestros estudios indican que estas mujeres no duran 5 años. La sobrevivencia en 5 años es 0%. Si eso a uno no le revuelca el alma, yo no sé qué está pasando. Y nuestros estudios indican que esos tumores son diferentes a lo que son en los Estados Unidos, por ejemplo. La falta de estudios clínicos, la falta de acceso, la falta de integración de nuestras personas en esos estudios. Y de comunicación también para ellos, ¿no? Porque mucha gente no sabe cuán urgente es que hablen, que se unan a grupos, que vayan. Correcto. Estamos comprometidos totalmente con crear una campaña de educación que sea culturalmente sensible y que llegue a todas las esquinas de Puerto Rico para poder concientizar. Si te sucede esto, tienes que ir al médico. Porque también es algo bien personal donde, me está cambiando esto, yo no voy para el médico. Y eso existe también. Sí, porque el miedo paraliza. Claro. Así que si yo puedo hacer algo para poder ayudar a esta población de pacientes, de verdad pensaría que por lo menos aporté mi granito de arena y que nuestros esfuerzos fueron fructíferos para quien de verdad importa, porque toda esta ciencia es para ellos, para los pacientes. Esa es la aspiración de futuro de Michelle. Definitivamente, sí. Tratando con todas las fuerzas y con todo el ejército de estudiantes y futuros trainees que pasen por mis manos, definitivamente. Pues no sé, doctora, muchas gracias por la visita, gracias por la conversación.
Yo creo que este ha sido uno de esos episodios en los que uno aprende y adquiere preocupaciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tal vez no preocupaciones, sino ocupaciones, ideas, ¿verdad?, que tengan a uno pensando a futuro. Así que me parece extraordinario y muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación, un placer siempre. Y ustedes, amigos, no dejen de sintonizar Conciencia, un podcast del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Síguenos en nuestras plataformas y en todas las redes sociales.